¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Les habla Pedro Augusto Marquina Palacios en su programa Entre el Logos y el Rema, aquí en Ver TV Televisión. En esta ocasión abordaremos el libro del profeta Ezequiel y para ello leeremos los primeros 3 versículos del capítulo 1. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Uzí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y allí fue sobre él la mano de Yahvé. Al iniciar nuestra reflexión, digamos en primer lugar el significado del nombre Ezequiel en hebreo, que significa Dios es mi fortaleza. Y esto es muy importante porque en realidad este profeta y sacerdote va a ser muy exigido en el contexto de el lugar donde él ya estaba como cautivo, como esclavo en Babilonia, y él va a tener durante todo su ministerio que confiar que Dios era su fortaleza. Esto nos enseña de que para que nosotros tengamos una vida espiritual, cristiana, fuerte, tenemos que tener a nuestro Padre Celestial como nuestra fortaleza. Nos hace recordar a varios segmentos de Salmos donde el rey David veía a Jehová el pastor, lo veía como su fortaleza. Y el profeta Ezequiel, que originalmente era un sacerdote, va a recibir visiones y palabra de Dios en tiempos verdaderamente terribles, porque él vivía un tiempo de esclavitud, ya había sido deportado a Babilonia. Viene la manifestación del Dios vivo, del Dios trino, del Dios altísimo a su vida, y Dios le va a dar visiones poderosas de su gloria, y además le va a hablar para encargarle un ministerio. Pasa lo mismo en la vida de los cristianos. Dios nos consuela y nos fortalece para darnos un nuevo ministerio y llevarnos adelante. El Señor no nos va a dejar, aunque estemos en situaciones muy oscuras y adversas. Quienes han sido probados, muchos cristianos y cristianas que hayan tenido la experiencia de ser probados, sin duda alguna han comprobado que Dios ha estado a su lado siempre. El testimonio de miles y miles de cristianos en el mundo entero dicen que Dios es fiel y que jamás abandona a las ovejas de su prado. Sí, y para hermanos y hermanas que están en pruebas en estos momentos, pueden creer en lo que los evangelios dicen sobre Jesús. Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el mismo Dios de la gloria de Ezequiel. Esas visiones majestuosas y terribles que vio Ezequiel, nosotros ahora la tenemos en la persona de Jesucristo. Allí, en tu lecho de dolor, en la soledad que te encuentres, en la situación terrible por la que estés pasando, ten fe, ten confianza, que ese Dios glorioso y terrible es tu protector, está contigo en la persona de Jesucristo. Y para aquellos que aún no pasan por las pruebas, como tantos hermanos y hermanas que están iniciando su vida cristiana, y tal vez piensan que la vida cristiana es una vida color rosa o celeste. No, tenemos que ir preparándonos para el tiempo de las pruebas,
porque vendrán. Y qué mejor que aprender a prepararnos con las visiones celestiales que Dios le dio a muchos de sus profetas. Dios fortaleció a Ezequiel con las visiones que le dio. Más adelante, en algunos textos, se va a ver cómo Ezequiel desfallece ante la presencia de Dios, y es Dios quien lo va a tocar para reanimarlo. Esto es importante que lo entendamos, porque Dios es fiel con su creación, Dios es fiel con sus hijos, con sus hijas, con su familia sobre este mundo. Los relatos que vamos a encontrar en el libro de Ezequiel son verdaderamente terribles. Considero que es uno de los libros más fuertes de todo el Antiguo Testamento. Pero allí, además de ver la ira de Dios, el juicio de Dios sobre los expatriados, ya no estamos hablando de Israel, Judá y Jerusalén, ahora estamos hablando de los expatriados, de los deportados. También se puede ver el consuelo que Dios tiene, la esperanza que Dios tiene para Israel. En estos primeros 3 versículos, lo que notamos es que este sacerdote Ezequiel es vocacionado por Dios, es llamado por Dios a llevarle un mensaje a todos los judíos que estaban ya en cautiverio allá en Babilonia. Y le viene la palabra de Dios a un sacerdote. Esto es muy importante que lo apreciemos, porque toda la casta sacerdotal de Israel había venido a menos. Dios castigó el sacerdocio de Aarón. Los sacerdotes se habían corrompido, y en este libro vamos a encontrar denuncias muy claras contra los sacerdotes, que se habían convertido en idólatras de otras deidades. Ezequiel, como descendiente del sacerdocio aarónico, Ezequiel va a ser escogido por Dios. No percibimos en estos textos inmediatamente sobre la calidad espiritual de Ezequiel, pero sí se puede notar que Dios llama, Dios escoge a las personas que van a servirle en determinados momentos de la historia, van a servirles como agentes, como mensajeros de un mensaje poderoso y terrible, un mensaje de juicio, pero también un mensaje de esperanza y arrepentimiento, de perdón. Esto se ve a lo largo de todo el libro de Ezequiel.